Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a una nueva propuesta de Aportes de la Historia, que hemos llamado Diálogos Antárticos. Este ciclo de entrevistas es realizado con el apoyo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la Defensa Nacional. Hoy recibimos al suboficial mayor retirado del Ejército, César Centurión, quien ha viajado especialmente de Formosa para compartirnos su enorme trayectoria antártica. Él fue miembro de la dotación que fundó Base Sobral, la base más austral que tuvo la Argentina y que fue clave en la Operación 90, es decir, en la llegada de la Argentina por vía terrestre al Polo Sur. Bueno, mi nombre es César Bernardino, mi apellido Centurión. Mi profesión, mientras mi carrera en el Ejército, fue de mecánico radiotelegrafista. Se me dio la oportunidad de hacer un curso acelerado y me recibí de cabo primero ya con 2 años y medio de estudio. Me retiré en el año 1981. En la Antártida, bueno, fui como radiotelegrafista y esta es la historia que yo voy a contarles. Bueno, bienvenido, don César, sí, a este proyecto que se llama Diálogos Antárticos. Hoy estamos celebrando el Día de la Antártida Argentina y es un placer poder compartir con usted esta charla, ya que tiene una extensa experiencia antártica, ¿verdad? Sí, tengo una experiencia como para poder desarrollar un diálogo sobre la misma, sobre la Antártida, aprovechando de que hoy es el Día de la Antártida, mucho mejor, nos sentimos muy orgullosos de recordar esos momentos que nos tocó estar allá y bueno, fuimos movidos por un interés personal y otro también para satisfacer el deseo nuestro y poder aportar también para el país, ¿no? Y sobre todo mantener la soberanía nuestra allá, ya que cada vez está más limitado, porque aparecen países que se creen de que tienen también derechos y se superponen muchas veces con los derechos nuestros, ¿no? Sobre el sector. Y ahí estamos. Bien, cuénteme un poco sobre su formación, ¿cómo es? ¿Qué profesión lo lleva usted a la Antártida? Bueno, yo soy integrante del Ejército Argentino. Ingresé al Ejército a la edad de 15 años, en un instituto de formación, en la Escuela de Mecánica del Ejército, Teniente Coronel Fray Luis Beltrán, que en esa época era muy prestigiosa y de ahí egresaron mucha gente de bien que aportaron para el país, siempre pensando adelante. Fuimos formados para eso y bueno, yo no pude permanecer ajeno a esa situación y también me incorporé a la escuela y egresé como mecánico radiotelegrafista. Esa es mi especialidad. Sabemos que el radiotelegrafista en la Antártida es imprescindible en esa época. Hoy en día ya todos los integrantes que van tienen celular, ¿no? Pero antes las dos especialidades o los dos hombres importantes en la Antártida le daban mucha importancia al radiotelegrafista y al cocinero. Uno satisfacía la parte digestiva y el otro la parte espiritual, porque le comunicaba a la gente, hacía posible la comunicación de sus familiares acá en el continente con ellos, ¿no? Pero también estaba supeditado, en esa época estábamos todos supeditados a las condiciones de la difusión de la radio, de la propagación, de las condiciones de propagación que existían en la radio, así que no era comunicarnos tampoco todos los días, sino que más o menos cada 15 días estaba bien con la familia. Y el radiotelegrafista hacía, digamos, lo posible, disponía de las partes de comunicaciones, los equipos, para hacer posible esa comunicación entre la gente, sus familiares acá en el continente,
y ellos allá en la Antártida. Y algunos se comunicaban cada 15 días, y otros un poco menos, y otros sí que cada mes, ¿no? Y ya íbamos por un año a la Antártida. No es que íbamos a los 2, 3 meses volvíamos, ¿no? Así que en esa época era un año y tenía que perdurar hasta el año que se cumplía el año, entonces volvíamos. Y bueno, en mi caso particular, yo en una oportunidad tuve por mi propia voluntad me quedé otro año más, sin venir al continente. Estaba en la base Matienzo en esa época, en el año 62 y 63, 1962, 1963. Me quedé 2 años y bueno, al cumplir los 2 años entonces volví, bueno, y encontrarse nuevamente con la civilización, porque allá éramos 10, 12, 15 en cada base, así que volver otra vez a tomar esa rutina cuesta un poco a veces, porque también añora los momentos pasados con los amigos allá, con los superiores, con los pares de uno, pero en fin, siempre se vuelve satisfecho y un gran recuerdo con los camaradas, ¿no? Con un gran recuerdo con ellos, y a veces algunos se encuentran otra vez dentro de poco, otros ya pasaron muchos años y a veces se comunica o se habla, y hay algunos que nunca más, ¿no? Exacto. Recién mencionaba usted una escuela que, charlando con otros radiotelegrafistas, es como una cuna de antárticos. Y en estas charlas previas que tuvimos a la entrevista, usted me contaba un poco que fue el lugar donde empezó a tener contacto con Antártida. ¿Quiere contarnos un poco sobre la persona que lo marcó en esa decisión o en esas ganas de conocer la Antártida? Y bueno, ingresé a la Escuela de Mecánica, como dije anteriormente, Escuela de Mecánica del Ejército, Fray Luis Beltrán, y un curso de 4 años hacíamos. El primer año era una preparación general, tanto militar como intelectual, y ya en segundo año se elegía la especialidad. Y bueno, yo recién estaba contando ahí afuera, un poco larguito, yo entré a la escuela con intenciones de ser mecánico motorista, mecánico tanquista. Tenía 15 años, con toda la revolución encima que tenía en la cabeza, ¿no? Pero hubo otro. Yo soy oriundo de Formosa, ¿no? Formoseño, y actualmente resido allá. Vine para pasar aquí con la gente de Mar del Plata, tengo varios amigos, y me vine a pasar con ellos. Me decidí incondicionalmente de venir acá a poder charlar y expresar mis andanzas allá por la Antártida. Bueno, y ya en segundo año elegí la especialidad, cambié de opinión, fui a la especialidad de radiotelegrafista, a pesar de que era mucho más difícil, pero siempre con dedicación, con ahínco hacia lo que uno quería, ya quería hacer, tener una profesión y todas esas cosas. Entonces, y tenía un referente ahí en la escuela, un suboficial que había estado ya con el general Pujato, ¿no? Un veterano antártico y que dio prácticamente toda su vida ya por la Antártida, el general Pujato, y con él había ido un suboficial, Hernán González Superí, ¿no? Que estuvo con él en la fundación de la base San Martín en el año 1951, ¿no? Él fue con él y estuvo como radiotelegrafista ahí, y después cuando volvió fue como profesor en la Escuela de Mecánica, y ahí lo conocí, y él contaba sus andanzas. Nosotros éramos estudiantes ahí, y contaba siempre sus andanzas, cómo era, y ahí tuve esa decisión de que yo apenas egresado, bueno, teníamos que esperar 3 años para poder también integrar en la base, alguna de las bases antárticas. Entonces esperé los 3 años y
por decisión mía, porque es todo voluntario, hay que, le exigen a uno una serie de requisitos. Uno, operarse de apéndice, aunque no lo tenga, porque allá se fomenta mucho la apendicitis. Entonces ya uno vive sin apéndice ya. Y otro, una revisión completa de lo que hace a intelectual y después otra cosa, cómo se manifestaría en la soledad y si no sería un estorbo para los demás o un elemento disociativo, ¿no? Todo eso lo van estudiando. Y bueno, yo me fui inspirado por eso, por el doctor, porque después González Superi siguió estudiando acá en la Universidad de La Plata y se recibió de médico cirujano, ¿no? Una cosa muy interesante, un suboficial del ejército, llegar a eso, y siempre eso me inspiró y hasta ahora lo recuerdo, ¿no? Para yo trasladarme y hacer mis aportes allá en la Antártida. ¿Y usted qué sabía de Antártida? Ese joven, o es un adolescente prácticamente, formoseño, ¿qué sabía sobre Antártida? Y sí, bueno, en la Antártida había un club de Don Bosco, o mejor dicho, me formé en en un colegio salesiano. No era colegio en esa época, recién habían ido dos sacerdotes, el padre Ferlini y el padre Ortondo, ahí a Formosa y prácticamente a civilizarnos a nosotros. Hace cosa de 3 o 4 días se cumplió en el año 49, en 1949 llegaron, yo tenía 10 años en esa época. Y entonces nos formó tanto espiritual como militarmente, como de todo. Ahí aprendí música, tocaba la trompeta, ¿no? Y ahí tuve otra formación muy diferente a la que ya venía haciendo, ¿no? Y también había baby fútbol, y en ese baby fútbol siempre había un equipo Antártida Argentina, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿por qué, no? Y bueno, en la escuela, en la primaria, le echaba especial atención ahí a la parte de Magallanes, aquí el estrecho de Magallanes, los originarios, los ONA, ¿no? Y todo eso decía, ¿no? Algún día, a pesar de que está muy lejos, posiblemente pueda ir ahí a esos lugares, no tan distantes, pero en definitiva muy satisfactorio para mí. Y su mamá, usted me contó algo sobre su mamá, ¿no? Y creo que fue la primera que le mencionó a la Antártida, ¿verdad? Y bueno, sí, yo me acuerdo, ¿no? Cuando yo era chico, mejor dicho, casi de cuna, bueno, ahí tanto no recuerdo, pero siempre venía a colación de que le decía a mi mamá, ¿te acordabas, mamá, que vos me cantabas en la cuna, ¿no? Una canción de la Antártida sobre los pingüinos? El pingüino va caminando así, el pingüino va, ¿no? Y también hacía mención al polo, porque en una parte decía, misterio es el polo es misterio, y así me fui formándome, no sé, sería una premonición para mi vida futura, ¿no? Eso me quedó grabado y siempre lo recordaba con mi mamá mientras vivía, ¿no? Cuéntenos un poco cómo fue ese primer viaje a la Antártida, desde dónde sale y hacia dónde va, sobre todo. Bueno, salimos en el rompehielos General San Martín, en esa época estaba todavía en servicio, el Queja 5, o el Q4, perdón, el Queja 5 es el Irizar, el Q4, rompehielos San Martín. Salimos de Dársena Norte, un día 6 de noviembre del año 1961. Salimos del puerto de Buenos Aires, en el rompehielos,
y fuimos directamente a la base donde me tocaba desembarcar, que era la base Matienzo. Y llegamos ahí el día 22 de noviembre. El 28 de noviembre llegamos a esa base, ¿no? O sea que 22 días de marcha, bueno, y lógicamente ya sufrí las primeras consecuencias de los mares del Atlántico Sur, los rigores, el paso del Drey, que dura 36 horas, y esas 36 horas, para colmo, el rompehielo no tiene quilla, abajo no tiene ni un obstáculo, es una palangana, y se movía mucho, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero yo no estaba preparado como para eso, nunca, pero ¿qué va a hacer? Ahí en el camarote mismo uno se podía caer de la cucheta, ¿no? Y se prendía ahí esas 36 horas, tenía que ir prendido hasta que pase, y bueno, son cosas que uno lo eligió y lo tiene que afrontar, y por suerte salió muy bien. Su viaje o su experiencia antártica comienza en Matienzo, ¿cómo continúa? Porque usted llegó bastante al sur, ¿no? Y sí, en Matienzo estuve, como dije anteriormente, 2 años. Ya tuvimos algunos problemas, falleció el jefe de base nuestro. Él era paracaidista y aprovechó la oportunidad que teníamos ahí, el rompehielo, subió a un helicóptero y se largó en paracaídas, y bueno, eran de esos paracaídas de axila que le dicen, que uno al estar más o menos unos 15 metros de la superficie de abajo, se va desprendiendo con una mano por donde viene enganchado y con la otra mano también. Bueno, él tuvo problema ahí y se desenganchó del paracaídas, más o menos cayó a caída libre de 10 metros. Y con la mala suerte de que había escombros de hielo en el mar, escombros chicos, ¿no? Pero lo perjudicó y lo lastimó mucho. Y como estaba el rompehielo ahí, se volvió a Ushuaia con él y murió en los quirófanos del hospital militar. El mayor, en esa época, capitán Pedro Pascual Pancracio Arcondo se llamaba oficial, ¿no? Y bueno, después tuvimos otro problema. En el segundo año nos quedamos, el primer año era sin carne, se nos echó a perder, vaya lo paradójico, ¿no? Se nos echó a perder la carne porque no teníamos una frigorífica. Entonces hicimos una cueva de hielo natural y ahí metimos toda la carne que nos iba a durar un año. Y esa misma carne ya en el rompehielo sufrió un problema, hubo un escape de gas freón y contaminó esa carne, así que a un pedazo de pulpa le teníamos que sacar unos 5 centímetros alrededor, así para desechar ese gusto a gas freón que tenía. Bueno, la cuestión que ese año, un 9 de julio, reservamos la carne, poca carne que teníamos ya para hacer unas milanesas ese día, 9 de julio, para conmemorar la fecha patria. Y fue el último día de ese año que comimos carne. Después nos pasamos con lo que se salvó era la panceta. ¿No? Hacíamos unas lonjas de panceta y se comía una vez por día. También la diana, o sea, nos levantamos un poco más tarde para preservar también las calorías, ¿no? Y una serie de dificultades que 2 aviones de la Fuerza Aérea que habían ido, 2 aviones que teníamos nosotros ahí, unos Viver monomotor, también fueron a Base Esperanza y lo amarraron ahí en el glaciar donde aterrizan los aviones, y al otro día cuando fueron a ver ya no había nada porque se había alargado un temporal esos, ¿no? Inédito, y los 2 aviones se desarmaron, ya no sirven para nada. Y una serie de dificultades, ¿no? Que el radiotelegrafista lo tiene bien en cuenta porque por él pasa todas las novedades. En esa época no había otra, sino que se centralizaba en la radioestación, y el radiotelegrafista sabía todos los movimientos que había de adentro, de afuera, se lo comunicaba al jefe, o sea que era la mano derecha del jefe también, ¿no es cierto?
Claro. Hacía muy poquito que bueno, usted prácticamente estuvo en Antártida en el momento en el que se pone en vigencia el Tratado Antártico. ¿Cómo vivió las relaciones, y siendo radiotelegrafista, las relaciones con otras bases? ¿Qué recuerdos tiene? Usted que visitó varias, ¿no? ¿De esa época o...? Sí, en esa época. Y bueno, en esa época no existían tantos problemas, porque en Esperanza, a más o menos 2-3 kilómetros, había una base inglesa, la Trinity House, ¿no? Y compartíamos nosotros con ellos, nos visitábamos, y incluso los domingos iban 2 integrantes nuestros a la base de ellos y 2 de ellos venían a la base nuestra, ¿no? Y más querían venir ellos a la base nuestra que nosotros allá, porque ellos prácticamente se alimentaban con cosas que se conseguían ahí, hígado de foca, huevo de pingüino, ¿no? Cosas que nosotros no lo pasábamos. Entonces casi algunos querían ir nada más que por compartir con ellos, ¿no? Es una relación buena, ¿no? Tal es así que después nos encontramos en otras bases, en el continente mismo, acá cuando volvimos y algunos todavía mantienen algunas relaciones con ellos, estando ya, lógicamente, con el tiempo pasa, no se detiene, no permite postergaciones. Entonces ya somos adultos, bastante adultos ya, y siguen esos contactos, ¿no? Estuvo en Matienzo, estuvo en Esperanza. ¿Por dónde sigue ese recorrido? Bueno, mis 2 primeros años en Matienzo, ¿no? En el año 62 y 63. En el año 64 vine acá a Buenos Aires, estuve en el Comando Primer Cuerpo de Ejército, y ahí fui, digamos, invitado para integrar en el año 65 la base Belgrano. No me habían dicho todavía para qué, por qué, ni nada. Sí, me invitaron. Bueno, sí, me voy. Me anoté. Y bueno, después tuve la oportunidad de conocer cuál era el movimiento. Se estaba gestando la preparación para una expedición al Polo Sur, ¿no? En esa época. Y bueno, nos eligieron 3 radiotelegrafistas para eso. Uno que estaba permanente, el que había diagramado todo el sistema de comunicaciones de las patrullas, de la base, todas esas cosas. Y 2 que habíamos venido de afuera, o sea que yo vine un mes antes a tomar el viaje ese, ¿no? Un mes antes de permanencia ahí en el Comando Antártico. Y bueno, nos fuimos los 3 a la base Belgrano, y el más avesado, el que había diagramado todo, llegamos allá a la base y nos dijo: voy a ver la base Belgrano donde vamos a estar un año. Mejor dicho, íbamos conversados para permanecer 2 años, porque la operación 90 al Polo Sur se iba a hacer en 2 años, ¿no? Y este señor se bajó, se fue a la base, que estaba más o menos 5 kilómetros de donde atraca el buque en la barrera de hielo, y cuando volvió nos dijo: señores, a los otros 2, a mí, a Zacarías, otro radiotelegrafista, yo en este mismo buque me vuelvo. No, vaya decisión. Se volvía, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? Tuvimos que afrontar los 2 la situación. Habían equipos fuera de servicio, ya teníamos aviones en vuelo, los vehículos que tenían cada uno radio, estaban en patrulla, teníamos que atender todo, ¿no? Aparte, el comando en jefe del ejército, la parte de conversaciones familiares, tanto del CIRME de parte de ejército, como Radio Pacheco, porque nos comunicaba por medio de Radio Pacheco ahí con los familiares, y era por sistema de cambio, o sea que hablaba uno
mientras el otro escuchaba. Y le daba el cambio y hablaba de esa forma, en esa época, ¿no? Hace 56 años. Y era la única forma. O si no, si estaban muy malas las condiciones, a veces hasta días, que no se podía comunicar. Y para eso está el radiotelegrafista, justamente, que usa otro sistema, el sistema Morse, para poder comunicarse que es más fácil penetrar en la ionosfera, ahí donde se refractan las ondas radioeléctricas, ¿no? Con el Morse se podía comunicar, se podía salir. Bien. Recién mencionaba a la Operación 90. ¿Cuál fue su participación en ese hecho tan contundente? Como dije anteriormente, se proyectó y a todos nos hicieron firmar una conformidad de permanecer 2 años allá en esa latitud. Estamos hablando de latitud de los 70 y pico de grados del paralelo, no es acá en el norte, sino es allá en el sur, donde son mucho más severas las condiciones de vida, tanto del hombre como animal, muy poco existen. Y entonces, ahí, en esas condiciones, en la base Belgrano se hizo programado 2 años, y yo con el otro radiotelegrafista, cada patrulla que salían, se iba formando, se iba haciendo, digamos, los preparativos para la expedición que se iba a hacer en el 2.º año. Llámese fundación de una base satélite, que es la base Sobral, la más austral nuestra, patrullas que hicieron depósitos donde se depositaban combustibles, víveres, ¿no? Medicamentos, que podía servir en el 2.º año cuando se transitaba al polo. La patrulla iba a pasar por ahí. Bueno, todos esos preparativos se hizo. Y yo fui también integrante de la fundación de la base Sobral, ¿no? Que me acuerdo, nosotros estábamos en base Belgrano, que ya estaba sobre el mar de Wedel, y la Sobral a 500 kilómetros adentro del Caquete Polar. Y bueno, esos 500 kilómetros para hacer ya llevan más o menos 5 días de marcha. Y íbamos 15, 16, y íbamos ahí con la carpa, y tardó más o menos 5 días, 6 días. Y bueno, cada vez que había que dormir, teníamos que hacer la carpa y dormir con una temperatura por medio de 30 grados bajo cero, ¿no? Sabemos que la bolsa cama tienen plumones, ¿no? Y estos eran reforzados, tenían 3 plumones, ¿no? O sea, tres bolsas donde uno se metía, ¿no? Para poder y bueno, fundamos la base, entre esos preparativos, la base Sobral, la base satélite, donde iban a pasar también la expedición al año siguiente. Bueno, terminamos eso, se fundó un 2 de abril del 65. Volvimos a la base y ya consideraba el capitán Giró, que estaba al frente de estos preparativos, que ya era necesario hacerlo ese año. Se posibilitó esa oportunidad y se informó al coronel Leal que él estaba acá en Buenos Aires, y que tome las medidas para venir a hacerse cargo para hacer la expedición en 1 año. Y como se hizo, ¿no? Después el general Leal fue con el otro héroe de la Antártida, también el capitán Olesa, ¿no? Muy participante, con mucha participación en esa zona, ¿no? Lo llevó hasta la base Matienzo. Olesa siguió al polo y Leal se quedó en la base nuestra en Belgrano. Y ahí se armó, y ya un 26 de octubre del año 65 partió la expedición hacia el Polo Sur.
y llegó al polo un día 10 de diciembre de ese mismo año, o sea, 40 y pico de días de marcha, ¿no? Salvando todas las dificultades que se tienen de rigor. Lo interesante es que no hubo problema en el orden, digamos, de la gente, que no murió nadie, que no tuvo, a pesar de que hubo muchas grietas, cayeron vehículos, se perdió mucho material. Y también hasta ahora está, de hace cosa de 30 años, sepultado un subvial que cayó ahí, pero no de la expedición nuestra. Anteriormente un tal Kurman, y todavía sigue ahí, nunca se lo pudo rescatar, ¿no? Nunca se lo pudo traer, o sea que incluso los familiares nunca le pudieron darle una despedida honrosa a él, y quedó ahí. Es un amigo que yo siempre lo tengo presente, ¿no? Y bueno, se llevó al polo, y con éxito, una trascendencia internacional. Yo, como radiotelgrafista, hice un concurso internacional de radioaficionados, informando, y le damos un pequeño premio, un banderín alusivo y una tarjeta también firmada por Leal a lo que se presentaba. Y ahí muchos países se adhirieron, ¿no? Y lo que no lo hacían en forma, digamos, la comunicación así en forma verbal, lo hacíamos en radiotelegrafía para países europeos de otro, con código, el Morse, el código Q internacional y la abreviatura también internacional. Yo a un chino le digo QRA, interrogado, y sabemos que eso internacionalmente significa cómo se llama su estación, para tener una idea de cómo. No es que uno le dice QRA en castellano y el otro del chino no, mira, ¿qué me dice? ¿No? Si no, en telegrafía le pone para saber. Y así tuvo trascendencia internacional muy buena. ¿Quién ganó? ¿Se acuerda? ¿Qué? ¿Se acuerda quién ganó o de qué país? ¿El concurso? No, era individual. Ah, bien. Sí. Yo lógicamente le pedí permiso al jefe, al coronel Leal, que iba a organizar eso, ¿no? A todo esto, yo no era un tipo mayor, ya tenía 25 años, 26, ¿no? Y con todas esas experiencias y esas ideas, y aquí en la provincia de Buenos Aires y en todo el país se presentaron mucho, y prácticamente lo comprometí a él, al coronel, de firmar y redactar esas cosas para complacer. Bueno, la cuestión es que cuando vino y hacían giras de charlas sobre el polo, y siempre se presentaba algún radioaficionado. Señor Leal, ¿usted lo conoce a Centurión? Dice, sí, es mi radiotelegrafista era. Bueno, él nos prometió que nos iban a dar. Lo que pasa es que todavía no, hace muy poco estamos organizándolo, pero va a recibir, así que ya se acordaba siempre de dónde iba, ya había prevenido para esas cosas que le requerían, ¿no? El premio, ¿dónde está? Le tocó casi entregarlo a él en mano. Y claro, después se pudo satisfacer la medida pero yo ya estaba en otra cosa, ya vine, me mandaron a la escuela de formación de aspirantes en la escuela Lemos. La escuela Lemos, ahí fui para formar a futuros aspirantes, y de ahí pude inducir a mis alumnos, y muchos de ellos pasaron por la Antártida. Sí, la verdad, a mí me sorprende eso, ¿no? Como dentro del grupo de radiotelegrafistas, primero que se conocen, casi todos, ¿no? Y cómo estimulan a las futuras generaciones para ir a la Antártida. Y claro, y bueno, a ellos, aparte de que también ellos miraban en mí, yo era sargento, ¿no? Y me tenían, sobre todo los de la especialidad, miraban mi forma de ser, mi forma de contarles a ellos, transmitirles, y les creé esa inquietud, ¿no? Bueno, yo voy a ir también, y tal así.
Hasta ahora tenemos un grupo en las redes sociales ahí que me comunico con mis alumnos. Claro que mis alumnos ya tienen 70 años, ya tienen 70 y pico, ¿no? Claro. Pero siempre hablaba, y más hoy se vio saturado mi celular, ¿no? Con saludos de todos lados, ¿no? Que hoy es el Día de la Antártida. Exacto. Usted relataba recién todo ese proceso de avanzada de este proyecto argentino hacia el Polo Sur, y es inevitable preguntarle cómo fue vivir, ¿no? En esa marcha hacia el Polo, en su caso, bueno, ese proceso de fundación de la base Sobral. ¿Qué fue lo más difícil que le tocó vivir? Y bueno, difícil es todo, desde un principio, ¿no? Desde el momento en que uno está designado a integrar tal o cual patrulla, entonces uno ya se va preparando, porque uno se tiene que comer también en el camino y hacer carpa y tiene que cocinarse uno. Entonces lo más práctico, si uno quiere comer un poquito de carne en el camino, entonces hace como en la base, cuando uno está en la base, descongela la carne, lo pica y después lo condimenta, le pone un poquito de pan rallado así y lo hace como una albóndiga, pero grandecita así, ¿no? Y lo congela eso. Es una vez que lo pone un poco en la ventana, que sea, a la hora está congelado. Entonces con eso, 10 o 15 de eso, en una bolsita, uno lo lleva y cuando va a cocinar agarra directamente una bolita de esa, así grandecita, y ya tiene ahí picado todo, condimentado todo, así que lo único que tiene que hacer es hervirlo, ¿no? Y ponerle lógicamente el alimento que es necesario, el charquicán, es un suplemento, pero es todo sopa, eso, si bien tiene mucha caloría y todo, uno puede subsistir con eso, pero uno quiere tener algo también en el estómago, ¿no? Algo que le sea, que sienta de que se alimentó, ¿no? Pero y ahí uno con las calorías que tiene. Claro, ¿no? Y la vida diaria, es decir, lavarse la cara, lavarse los dientes, ¿cómo lo vivieron en el medio con esas condiciones extremas, ¿no? Por eso yo quiero hacer hincapié, ¿no? Es distinto vivir al norte del paralelo 70 y al sur del paralelo 70. Generalmente al sur del paralelo 70 habían bases que se construían pero debajo del hielo, ¿no? Debajo del hielo. Entonces ahí se torna mucho más difícil disponer de baño, disponer de comodidades, esas cosas, ¿no? El hielo no tanto, porque el hielo tenía que derretirlo para obtener el agua. Entonces se derretía y se sacaba pedazos en cuadros así, y eso después se derretía y servía para la cocina, servía para higienizarnos, ¿no? Pero lógicamente esa higiene superficial así nomás, porque no era necesario bañarse todos los días, no. Cada semana o cada 10 días estaba bien. Porque otra cosa que allá, por ejemplo, no existe la mugre en sí, hablando directamente, ¿no? O sea que es un lugar puro, no hay bacterias ni nada que uno se ve con, ¿no? Ni la transpiración lo molesta a uno. Eso sí, lo molesta cuando la transpiración, uno sale a trabajar, por ejemplo, afuera y transpira los pies, ¿no? Si está en patrulla, lo primero que hace es armar la carpa, se saca las botas con todas las medias, calcetines, todas esas cosas que tiene, y lo tiene que colgar y secarlo, porque si se queda con eso puesto, eso después se hace hielo en la respiración de los pies, y le puede incluso afectar como a uno, un tal Sony, en la base, cuando fundamos la base Sobral, a ese se le congeló 2 dedos del pie, le tuvimos que amputar, ¿no? Y pasó a ser ya una carga, porque había que destinar un vehículo como ambulancia que tenía que estar
con calor y todas esas cosas necesarias, porque le apagaban la calefacción y eso seguía, se hace una temperatura de 15, 20 grados, ¿no? Pero, qué sé yo, lo pasamos todo y bueno, no tengo nada que reprocharme, al contrario, fue un orgullo para mí poder contar y poder transmitirlo hoy a la gente que quieran saber, ¿no? Y esto lo estoy diciendo con total, digamos, de franqueza y la descripción total, no sin ningún aditamiento, sin ninguna fantasía, no, es lo que viví yo. Exacto, recién mencionaba a dos personajes, podríamos decir, muy importantes, ¿no?, de la historia antártica argentina, que son Leal y Olesa. ¿Cómo fue el trato con ellos o qué experiencias le gustaría recordar de cada uno de ellos? Y bueno, con Leal me unía, bueno, el radio Transvista siempre trabaja con el jefe de base, y Leal, si bien era salteño, de Rosario de la Frontera, pero le gustaba mucho, era muy afecto también a las costumbres guaraníticas del Paraguay, ¿no? Y tal es así que su libro de cabecera en esa época era la guerra de la Triple Alianza, la historia, y me hablaba a mí, como yo soy de allá de Formosa y estoy con los paraguayos ahí, ¿no? Y me dice, fue una injusticia, fue algo que no tenía que haber pasado, ¿no? E incluso le gustaba el idioma guaraní a él, ¿no? Y daba la casualidad de que en otra base había otro formoseño que hablaba guaraní, y yo hablo el guaraní perfectamente, bien el nato, ¿no? Y me dice, Centurión, habla con Pino, que está en la base Esperanza, ¿no? Habla con él, yo quiero saber, ¿no? Y escuchaba él, hablábamos nosotros en guaraní, ¿qué te dijo a él? Decirle que me preguntaba, no le gustaba a él, y bueno, y teníamos la certeza de que nos escuchaban los chilenos, a ver qué movimiento había de la expedición y todas esas cosas, ¿no? Y nosotros también no lo escuchamos a ellos. Y en una oportunidad, al otro día que hablamos nosotros con Pino, decían, che, dice, ¿no escuchaste en el canal? Dice que hablaban no sé en qué idioma, ¿vos entendiste algo? No, yo no entendí nada. Así que una buena oportunidad de hacer otra, porque eran los que estaban más próximos a nosotros, ¿no? Para sabernos, espiarnos entre uno y otro, ¿no? ¿Se espiaban? Nada, qué sé yo. ¿Había tensiones o algo entre Argentina y Chile? En absoluto, no. A pesar de que no nos visitábamos, o sea que hoy en día creo que hay alguna, ya tienen motoesquí, tienen otras cosas, también tuvo accidentes, y hicieron maniobras en conjunto con los chilenos y todas esas cosas, no era de vida o muerte, o sea que no había un litigio beligerante, extremo, ¿no? No, es una anécdota nomás que estoy contando tal. Y bueno, después cuando ya pasó unos 8 o 10 años de la expedición, a Leal le ofrecieron una charla en Asunción, en el Paraguay. Y yo estaba en la actividad todavía, en el Regimiento 29 de Infantería de Monte de Formosa. Estaba en la actividad. Y me habló Leal. Me dice, vamos a ir al Paraguay, Centurión. Y sí, pero yo tengo mi jefe, le digo, tengo que pedir permiso. Bueno, voy a pasar por ahí, vamos a ver. Y fuimos a Asunción. Él habló por televisión y todas esas cosas. Y en el trayecto, ¿no? Cuando ya estábamos en territorio paraguayo, me hacía hablar permanentemente en guaraní, quiero escuchar el guaraní, hablar con los otros, ¿no? Y le hablaba yo a los otros, y él le escuchaba, le gustaba al general, falleció hace cosa de 3 años más o menos, a los 97 años, ¿no? Sí. Ese fue con Leal. Bueno, Olesa
Olesa trabajábamos en conjunto casi con el ejército. El ejército le ayudó mucho a él y él ayudó mucho al ejército, lo que hace a transporte, esas cosas, ¿no? Porque Olesa fue el que lo llevó a Leal hasta la base Belgrano, ¿no? Con un DC-3, un C-47 de la Segunda Guerra Mundial. No es un avión a reacción ni nada por el estilo, ¿no? Y lo llevó hasta la base Belgrano para que él tome la jefatura de la expedición al Polo. Y Olesa siguió al Polo Sur y no se conformó con llegar al Polo Sur, sino que cruzó el Polo y se fue hacia Nueva Zelanda, hasta la base McMurdo del norteamericano, una base norteamericana. Así que hizo el primer vuelo transpolar Olesa, ¿no? Fue un hombre genial, decisivo, volaba con un pie afuera, capaz del avión. Y una vez también tuvo un problema con un avión, se le incendió. El primer intento que él hizo de ir al Polo en el año 62, hizo el primer intento de irse al Polo, ¿no? Y me acuerdo, ese avión era verano, y en verano la nieve se empasta arriba del hielo, unos 30 centímetros más o menos, y se torna pesado. Fue el avión matrícula Tango Alfa 33, ¿no? Se bajó en Matienzo, y la cuestión es que cuando quisieron reanudar la marcha no pudo decolar, porque los esquíes, la nieve pastosa dificultaba el deslizamiento de los esquíes del avión, y no lo podíamos empujar nosotros para que no tenía jatos propulsores, se llama un sistema que le ponen, un sistema de cohetes atrás que impulsa, eso no lo tenía. Entonces le tuvimos que hacer una pista de 10 metros de ancho por 800 metros, despejar toda la nieve que había arriba, 30 centímetros de nieve, ¿no? Esos 10 metros por 8, despejarlo y tirarlo al costado y dejarlo en hielo azul. O sea que eso parecía un vidrio, y ahí sí, cuando volvió a decolar, decoló y se fue a la base McMurdo. Ahí le iban a poner una base norteamericana. Ahí le pusieron un jato propulsor, atrás le instalaron. La cuestión es que cuando salieron ellos para seguir viaje, ya decolaron, y un tripulante, un tal Nasoni, abrió la puerta así del fuselaje y encontró en llamas todo, porque todo combustible ahí como no había pasajeros, esa cosa, no había carga, se llevaba todo combustible para que tenga autonomía el avión, se estaba volviendo llamas. Y ahí tuvieron que aterrizar de nuevo, y ahí ya venía la llama y sálvese quien pueda, ahí por la ventanilla, digamos, por la puerta del piloto, por ahí salieron todos, y había una pequeña herida, esas cosas, pero se salvaron todos. Eso fue Olesa, un gran colaborador del ejército, ¿no? ¿Cuánta historia y cuántos recuerdos, ¿no? Y es como... También quiero decir que ¿sí? Yo volé con Olesa. En una oportunidad, ellos iban a instalar un depósito de víveres para la expedición nuestra, ¿no? Cerca del Polo, ya. Entonces yo al radiotrafista del avión le digo: che, Rivero, deja que voy yo como radiotrafista del avión. Sí, bueno, no sé. Y no, te digo, no, sí, subí si querés. No. Y escuchó Olesa, escuchó Centurión, arriba, no, arriba del avión. Y me subí, ¿no? En la cabina del radiotrafista, y el radiotrafista tiene también un selector de escucha de distintos lugares del avión, y uno puede escuchar qué está haciendo el mecánico, cómo se comunica entre el piloto y el copiloto, todo, ¿no? Ahí uno va
Y aparte de la comunicación afuera, llamaba a Mendoza, llamaba a Reconquista, a Entre Ríos, todas esas cosas allá. A ver, ¿qué hacen por ahí ustedes? ¿No? Yo la tenía que decir. Bueno, el asunto, llegamos allá, al lugar, aterrizamos, anivizamos, ¿no? Y quedó un piloto en el comando con un motor en marcha. Porque si llega a apagarse los dos motores, después para arrancarlo con el frío, eso se congela enseguida. Y difícil, más en campaña, ¿no? Así. Bajamos, hicimos todo el depósito y subimos y vinimos. Puso en marcha el otro motor, no vinimos. Bueno, al llegar otra vez a la base de Belgrano, el copiloto Blumer Rib, capitán, le dice a Olesa: voy a aterrizar yo, señor. Lo escuchaba, estaba escuchando. Así. Bueno, aterrice, pero tenga cuidado, porque en la base de Belgrano vivíamos bajo hielo nosotros. Lo único que salen afuera son las antenas de la radio, no que se ven. Tenga cuidado con las antenas porque hay ventisca, casi no se ven. Y escuchaba yo eso. Por ahí, ya la final, a aterrizar, y por ahí Olesa le dice al: cuidado, las antenas, cuidado, meta motor. ¿No? Y yo sufría. ¿Quién me mandó acá? Decía yo. ¿Quién me mandó? Si yo soy de una fuerza de tierra, no soy del aire. No sé. Cuando llegué, salí disparando, bajé, me fui. Centurión, ¿qué le pasa? Para ellos cosa común era, ¿no? Para mí algo que casi me muero, ¿no? Claro, una experiencia extrema. Una anécdota, esa fue que en el Tango Alfa 05 famoso, que están los museos ya durmiendo el descanso merecido, ¿no? Claro. El Tango Alfa 05. No, pues tengo fotografías ahora, como pensar que yo en allá cerca del Polo Sur ya era, ¿no? No era acá en el norte. Claro. Pero linda experiencia, tengo para contarlo. Y aclaremos que la base de Belgrano, cuando usted habla de base Belgrano, hablamos de la base Belgrano 1, ¿no? Claro, la base que ya no, bueno, esa verdad, no está. En el año 80, yo estuve en el 65 ahí. En el año 80 esa base se desprendió del casquete polar, se desprendió una extensión de 100 kilómetros de témpano. Y ahí salió a navegar la base Belgrano y nunca más se supo. Lo seguían por satélite a ver dónde podía estar hasta que se congeló completamente más al norte. Claro. ¿No? La base Belgrano, ahí vivíamos nosotros. Ahí eran túneles, todos se comunicaban por túneles. El comedor estaba fuera del dormitorio y uno tenía que ir a los túneles así. No, pero éramos jóvenes y qué sé yo, interesante todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Toda una aventura. ¿Y cómo se vuelve a la, podemos decir, a la normalidad del resto de los mortales después de tener una experiencia como esa? Y bueno, lógicamente uno, radio broadcasting de esas cosas no se escuchaban, más bien se escuchaban radios japonesas, chinas, de alta potencia, rusa, ¿no? La radio argentina es muy difícil, casi no entraba, a pesar de que transmitían en onda corta, que es la más ideal para llegar allá, ¿no? Entonces uno podría verse más o menos actualizarse en las noticias que había, esas cosas, ¿no? Pero ni eso, y bueno. Después tuvimos lo más avanzado que tuvimos el FSK, o sea, el Radio Teletipo. Y ahí sí las agencias noticiosas, llámese Telam, otras ANSA, que en esa época existían. Pero ¿qué pasaba? Que la onda va y viene. Por ahí funciona perfectamente el impresor del Radio Teletipo, lo que hoy sería fotofacimia, esas cosas que reducen mucho la... Y bueno, y entraba, y por ahí a lo mejor la noticia empezaba la máquina a volverse loca porque no había señales muy fuertes como para hacer funcionar eso, ¿no? O sea que siempre estamos aislados. Y bueno, después que volvíamos,
uno comienza ahí a llamar a los familiares. Yo en mi caso, por ejemplo, que vine a los 2 años, empecé a querer tener contacto. No, dice, no, esas personas no, ya no están más acá. Y la chica esta que trabajaba en ese lugar, no, ya no, hace rato se fue. Oh, hay que empezar de cero, yo era soltero, no sé. Claro. Se le habían ido todas las candidatas. Sí, así que no estaba ninguna después de 2 años. Y bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas. Y bueno, a remar de nuevo. Claro, claro. Yo tengo una anécdota con una chica, ¿no? Muy casual que me pasó, ¿no? Ya la había conocido en Formosa, se vino a Buenos Aires 2 años. Cuando yo vine para ir a la Antártida la encontré en Buenos Aires, de casualidad, en un subterráneo también allí. Viene, me toca el hombro así de atrás. Ella había sido 2 años que estaba acá. Me toca, le miro. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Me conocés? Me dice. Nah. Sí, sí. ¿Qué no te iba a conocer? Macana. ¿Qué no te iba a conocer? Y subimos ahí a la plazoleta y nos sentamos. ¿En serio que te acordás de mí? Sí. ¿Y cómo me llamo? ¿Y cómo eres? Vos sabés que me había olvidado. Vos sabés que mañana me voy a la Antártida. Yo le digo, mañana voy a la Antártida. ¿Te imaginas? Ahora nos vimos, que sé. Bueno. Y me fui a la Antártida. Hablábamos, qué sé yo, 2 meses más después desapareció. Cuando vine, a los 2 años, como le estaba diciendo, que bueno, empezaba a recorrer el Espinel, esas cosas. Y bueno, me voy a ir a un baile que en esa época, acá en Parque Patricios, ahí se reunían los formoseños, correntinos, chaqueños, paraguayos. Y fui a ese lugar, después de 2 años. Fui, bueno, plata no me faltaba, ¿no? Porque ahí está. Apenas llegué ahí al borde de la pista, una mesa para mí, tráigame 2 cervezas, ahí, y bueno, empecé a tomar cerveza y ya me animé y me fui a la pista. Ahí estaba parado mirando cómo bailaban la gente, ¿no? Mirá, y me divertía, está bien, ahí, qué sé yo. De pronto otra vez, detrás de mi hombro, no me vas a decir que te acordás de mí ahora, ¿no? Me dice, la misma chica, de casualidad, otra vez, ¿no? Ahí la encontré. Sí, que me acuerdo de vos. No, que ya la comparaba con una foca, con una pingüina. Una vez también así, che, ¿hay monjas acá en la Antártida? No, me dice, ¿qué va a haber monja? ¿Qué va a haber monja? Y no, parece que ayer estuve con una monja. No, son pingüinos vestidas, viste que se visten como monjas. Ah, bueno, ese fue la anécdota con esa chica, ¿no? Después volvimos otra vez acá y bueno, se fue. Claro, es verdad, porque ustedes tuvieron, bueno, en esa época no iban mujeres a la Antártida, así que no, ni era complicado, soñando, claro. Ni soñando. Fueron después del 80, creo que fueron familias así ya en pareja, con chicos, claro. ¿No? Un logro más para decir que habitamos nuestro territorio. Exactamente. Ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué se extraña de Antártida después de esas experiencias? Y bueno, lo que generalmente se comenta en las redes sociales, che, pero ustedes cada vez que se encuentran, viejo, como si fuese que nunca se separaron, siempre se pone ese recuerdo. Che, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? No, lógicamente pasaron montones de años. De la expedición pasó ya 56 años, ¿no? Pero de todos modos siempre se añora esos momentos y amigos entrañables. Yo lo tengo, por ejemplo, un amigo muy particular, el Manco Alfonso, muy popular en todo, tiene como 20 años en Antártida, y manejaban los perros antárticos en esa época, manejaban, él los conocía, los nombraba todos a cada uno y sabía
la virtud de tirar los trineos, cómo era de sanguinario con el que estaba al lado, entre ellos, si se agarraban, ¿no? Y bueno, con él estuvimos en 2 o 3 bases, estuvimos juntos, ¿no? Y él también estuvo en la expedición al Polo, Alfonso, y le decíamos manco porque le faltaban 3 dedos. Él era carpintero, y bueno, carpintero, constructor, porque él dirigió la construcción, la erección de la base Sobral, ¿no? Él dirigió eso. Le faltaban 3 dedos. Y una anécdota con él también, nos llamaron a una despedida con el comandante en jefe del ejército, era Lanús, nos llamó, que lo quería despedir ahí en su despacho. Y bueno, nos tuvimos que vestir el uniforme, fuimos a verlo al coronel. ¿Y qué hacemos con el manco? Si se llega a enterar el comandante en jefe que le faltan 3 dedos, a este de isofacto le dan la baja. Entonces, ¿qué? Tuvimos que, y era verano porque era diciembre, que no había, nos tuvimos que usar todo el mundo el guante de cabritilla del uniforme. Entonces ahí se disimuló los 3 dedos que le faltaban a la mano. Manco, mira por vos lo que tengo que hacer. Anécdota, ¿no? Me quedó en el recuerdo y lo sigo recordando. Ya falleció hace más de 20 años. Falleció el manco Alfonso, no se fue pronto, no, pero dejó su huella. Claro. ¿No? Lo primero que uno de su yala, así, lo primero que se acuerda del manco Alfonso, es un referente. Hay otro también, ¿no? Que, también se recuerda mucho. Uno de ellos, Julio Germán Muñoz, que era piloto con el general Pujato, ya que estaban por ir al Polo en el año 55 ya, e intentaron, ¿no? Y después, lamentablemente, salía de la casa un día de acá en Palomar y 2 asaltantes lo agarraron, le pidieron lo que tenía encima, medio se resistió y lo mataron, ¿no? De esto ya hace cosas de 15 años por ahí. Otro, después hay otro también que siempre lo tengo presente, ¿no? En fin, es una cosa que si me llegan a preguntar y a hacer hablarte, ¿no? Para rato. Para todo un... Sí, hay algunos amigos días. A veces, che, ¿cómo es el asunto de la Antártida? ¿Y qué querés saber? Y de todo, no alcanzó un mes. Invítame a un asado a tu casa, vamos el sábado. Mira, hay un combo, le digo, la vida de los animales, la vida de la gente en la Antártida, viajes, así que ¿cuál te gusta? Vamos por temas. Por capítulos, Sí. sin lugar a dudas. Y ya para cerrar la última pregunta, ¿qué significa Antártida en su vida? Y en mi vida significa todo, ¿no? Todo. Fue una experiencia muy linda, quedó grabado, a pesar de los sufrimientos. Tuve problemas con los pies, casi se me congelan una vez, ¿no? En patrulla, y otros inconvenientes que también surgieron ahí, pero éramos jóvenes, llenos de virtud, llenos de vida, ¿no? Que disimulábamos cualquier cosa, ¿no? Y estábamos dispuestos a todo. Y la Antártida para mí, aparte de mi familia, porque otra cosa afectiva, ¿no? La Antártida, la familia, todavía hay que separar, pero la Antártida para mí significa mucho, tal es así que ahora cada vez me hago más amigos, y ahora también los considero a ustedes amigos, y así, ¿no? Que espero que haya satisfacido esa curiosidad hacia un hombre que estuvo con esa experiencia, ¿no? Y hablamos
lisa y llanamente, así como se hablan dos personas, dos amigos. Exactamente, la verdad que le agradecemos un montón esta participación en estos diálogos antárticos desde el mar y bueno, seguramente nos quedarán muchas preguntas y esperamos que no sea el último encuentro, así que muchísimas gracias. Sí. Y feliz día de la Antártida. Ahora les digo que hay muchas cosas que quedaron en el tintero, ¿no? Algunas cosas incluso que no se puede decir en público también, ¿no? Sepan disimular la gente que no están escuchando, ¿no? Pero es así, hay que guardar siempre, bueno, siempre hay que tener un puñal debajo del poncho, ¿no? Guardadito, cosas de afrontarlo con decisión en el momento adecuado. Exactamente. Muchísimas gracias, César. Gracias a ustedes por este medio que me proporcionan para poder realizarme y difundir las cosas de la Antártida. Muchas gracias. Hoy en su día. Les agradecemos su compañía. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Aportes de la Historia para conocer todas las novedades. Queremos dar las gracias al Hotel Tierra del Fuego que nos recibió para poder entrevistar a César Centurión y especialmente al señor Raúl Quilapán. Los y las esperamos para el próximo capítulo de Diálogos Antárticos.